El 1 de octubre es una fecha verdaderamente trascendente para el radicalismo entrerriano. Este día recordamos la asunción del primer gobernador radical en la provincia de Entre Ríos, el doctor Miguel María Laurencena, en 1914, quien había sido electo el 15 de marzo. Lo acompañó en la gobernación el doctor Luis Echeverre. Pero también asumieron un 1 de octubre la primera magistratura de la provincia otros gobernadores radicales. Celestino Marcó en 1918, Oreste Carboy Blanco en 1920, Ramón Miura en 1922, Eduardo Laurencena, que era hijo de Miguel María, en 1926, y Herminio Quirós en 1930. Veamos un poco cómo llegan Laurencena y Echeverre al gobierno de la provincia. El camino no iba a ser nada fácil. La provincia de Entre Ríos había comenzado un sostenido crecimiento económico con la llegada del general Justo José de Urquiza al poder. Adoptó acertadas medidas administrativas y financieras, promovió la colonización y la erradicación de industrias, se ocupó de lo educativo y lo cultural. Su liderazgo político se presentó con el pronunciamiento en 1851, luego con el triunfo de Caseros en 1852, el Acuerdo de San Nicolás, la Constitución de 1853 y su presidencia en 1854. Con el triunfo en Cepeda y el Acuerdo de San José de Flores, acercó a la provincia de Buenos Aires a la Confederación, logrando la unidad nacional. Cumplió su mandato en 1860 sin intentar su reelección, cumpliendo los preceptos constitucionales que oportunamente impulsó. Regresó a Entre Ríos, volvió a ser gobernador en 1668. Pero esta vez se rodeó de la vieja política y desapareció la crítica y la voluntad de realizar nuevas reformas. Su vida tendría un fin trágico. El 11 de abril de 1870, aún siendo gobernador, murió asesinado por un grupo de hombres en el Palacio San José. En esta escena sangrienta aparece Ricardo López Jordán Delgado, que era otro potentado entrerriano que había estado bajo su ala, pero que para estos años ya no quería mantener más su lealtad, ya que buscaba ser la mayor autoridad de la provincia. Este incidente retrotrajo la historia entrerriana medio siglo atrás a la anarquía, las divisiones, la pobreza y el hambre. La provincia se desangró durante 6 años, hubo 3 guerras, su floreciente economía se quebró, la juventud emigró, sus habitantes quedaron divididos y enemistados por años. Y Entre Ríos perdió su puesto de privilegio y pasó a ser una provincia más con escaso peso entre sus pares. La legislatura provincial se reunió y designó gobernador a López Jordán. Y como no podía ser de otra manera, ganó por unanimidad. Apenas asumió, condenó el hecho, pero no logró frenar la intervención federal del presidente Domingo Faustino Sarmiento. Se trataba de un atropello institucional, como era legalizar el crimen para apoderarse del gobierno. Habían asesinado al hombre que institucionalizó el país. La provincia tenía una larga trayectoria como defensora del federalismo y la autonomía, que se inició con José Gervasio Artigas, se prolongó con Francisco Ramírez y se implantó definitivamente con Urquiza. La defensa de la autonomía por parte de los entrerrianos fue una característica acunada desde sus inicios y acrecentada por su situación insular, primero, y por la política desplegada por sus caudillos después. Los partidos políticos durante el siglo XIX no eran como lo son en la actualidad. En un principio había 2 grandes agrupaciones, el unitario y el federal.
Con el tiempo se reciclaron y pasaron a ser el Partido Liberal y el Partido Federal, constituyéndose finalmente en un partido autonomista nacional y un partido nacionalista. La población miraba con apatía los actos eleccionarios. Votaban pocos, solo los mayores de edad. Las mujeres estaban excluidas. El voto era viva voz. A los opositores no se les permitía inscribirse en los registros cívicos y por lo tanto no podían votar. Después de la muerte de Urquiza se produjo un vacío de poder y surgieron varias agrupaciones políticas. El Partido Blanco de López Jordán, el Partido Nacionalista, que apoyó la intervención ordenada por el presidente Sarmiento, y el Partido Liberal, conformado por ex urquicistas y ex jordanistas, que intentaban superar los viejos rencores que desangraban a la provincia. A su vez aparecieron rivalidades entre la dirigencia ubicada en la costa del Uruguay y la del río Paraná. Una rivalidad que se transformó en serios enfrentamientos políticos. La Convención Constituyente de 1860 restauró a Concepción del Uruguay como capital provincial. Ya lo había hecho el director supremo Gervasio Posadas en 1814, al separarla de la gobernación de Buenos Aires. Por ese entonces Paraná era la capital de la República. Con la presidencia de Bartolomé Mitre, que fue presidente entre 1862 y 1868, se recuperó la capitalidad para la ciudad de Buenos Aires y los paranaenses comenzaron a reclamar la capitalidad de la provincia. El fraude, la corrupción, el empleo de la fuerza provincial, la persecución política, el cierre de diarios e imprentas, atentados y asesinatos de periodistas eran habituales. En Entre Ríos, la distribución de cargos y funciones entre parientes era moneda corriente, destacándose un fuerte nepotismo en este oficialismo. Sarmiento designó entonces como interventor al doctor Francisco Pico, quien convocó a elecciones que fueron ganados por Emilio Duportal. Duportal era un estanciero progresista de Gualeguay que tuvo el apoyo del gobierno nacional y que logró unir a los urquicistas en el Partido Nacionalista. Pero duró apenas 3 meses en el mando. Renunció argumentando razones de salud, pero en realidad fue superado por las dificultades. Lo sucedió el doctor Leónidas Echagüe, quien gobernó desde 1871 a 1875. Intentó un gobierno progresista de conciliación hasta que una invasión de los jordanistas en 1873 complicó las cosas. Pudo retomar el mando sin problemas. A Echagüe lo sucedió el doctor Ramón Febre, estamos hablando de 1875-1879, sostenido por los partidos nacionalista y liberal, ahora unidos contra el Partido Blanco. Febre tuvo que soportar otra invasión de Jordán en 1876, oportunidad en que este fue derrotado definitivamente. En 1883, una convención constituyente trasladó la capital a Paraná, la capital de la provincia. Los políticos en la costa del Uruguay no aceptaron la decisión y la provincia quedó dividida por muchos años. La nueva constitución era progresista, pero el traslado de la capital produjo un enfrentamiento que se sumó a las divisiones ya existentes. Manuel Crespo asumió la gobernación en 1887 durante la presidencia de Miguel Ángel Juárez Celman. Murió a los 4 meses de asumir y lo reemplazó el vicegobernador Clemente Basavilbaso, quien desarrolló una labor progresista en sus 2 primeros años. Luego, su trabajo fue erosionado por la crisis económica y política de 1890. A nivel nacional, se observaba un rápido deterioro del Partido Autonomista Nacional,
donde el enriquecimiento ilícito, la especulación financiera, la corrupción y la compra de votos fueron moneda corriente. El presidente de la República era el único jefe y se estableció lo que se dio en llamar el unicato, con militantes obsecuentes y genuflexos al poder político. Algo similar ocurrió en esta provincia, pero en mayor profundidad. Un gobernador sin escrúpulos, rodeado de conservadores y tradicionalistas, con la administración pública, la justicia y la policía a su disposición, así como semanarios subvencionados con dineros públicos. La fallida revolución del Parque provocó la inmediata caída de Juárez Celman y asumió en su reemplazo Carlos Pellegrini, quien siguió adelante con su accionar fraudulento, favorecido por la abstención del recién nacido radicalismo y la muy escasa participación de la gente en las elecciones, a las que pocos concurrían a votar porque eran llevados por los caudillos parroquiales, con los que ganaban fácilmente las elecciones. Así, Julio Argentino Roca pudo ser electo nuevamente presidente de la Nación por el periodo 1898-1904. Y en la provincia de Entre Ríos fue votado el binomio Leónidas Echagüe y Samuel Parera Denis, repartiéndose el poder entre familiares sin importarle en lo más mínimo las necesidades de la ciudadanía. El nepotismo sería impune, ya que 3 familias se repartían los 3 poderes del Estado. En este interín hubo varios intentos de derrocar a los gobernantes. El último de ellos ocurrió en marzo de 1900, encabezado por los hijos de Justo José de Urquiza, particularmente Juan José de Urquiza y Costa, y el radical Alberto Carosini. Más tarde, el hijo de Urquiza se afiliaría a la Unión Cívica Radical. Los radicales solo dieron apoyo moral y muy pocos afiliados participaron activamente. El radicalismo todavía no tenía una figura que los condujera, al punto tal que cada uno hacía lo que mejor le parecía, y participaban en uniones y frentes con amigos e incluso con viejos adversarios. Los desacuerdos entre la dirigencia radical, sumida en el desconcierto consecuencia de la muerte de Leandro Alem, llevaron a que el partido se abstuviera de participar en la elección que colocó por segunda vez a Roca en el sillón de Rivadavia. Si el Comité Nacional estaba confundido, ni hablar lo que puede ocurrir en los comités provinciales, desamparados y sin conducción, haciendo lo que les parecía y que a veces no era lo que correspondía. Esta situación de incertidumbre se prolongó por años con alianzas, coaliciones, enfrentamientos entre radicales que operaban en distintos grupos, con algunos dirigentes que proponían la organización a nivel nacional y otros que planteaban la conformación de un frente opositor al oficialismo, tanto a nivel nacional como en la provincia de Entre Ríos. Aunque pudiera parecer increíble, muchas de las grandes figuras del partido, inclusive algunos fundadores de allá de 1891 o revolucionarios de 1893, iban pasando a ser jefes conservadores y hasta destacados cómplices del fraude. Desde 1896 a 1904 fueron 8 años de anarquía dirigencial y recién el 29 de febrero de este año, 1904, pudo reinstalarse el Comité Nacional. El distanciamiento entre Roca y Pellegrini rompió una poderosa alianza y dividió el Partido Autonomista Nacional a partir de 1901. Simultáneamente se retira del escenario político Mitre, con sus 80 años, y asume la conducción partidaria Manuel Quintana, que no pertenecía a ninguno de los grupos partidarios, pero que se alió inmediatamente con Carlos Pellegrini, por lo que algunos mitristas descontentos abandonaron el PAN y fundaron el Partido Republicano. Volvamos a Entre Ríos. En 1904, en Gualeguay, con la presencia del doctor Miguel Ángel Laurencena,
se constituyó el comité radical de esta ciudad, siguiendo la orientación que marcaba Hipólito Yrigoyen en el comité de la provincia de Buenos Aires, quien tibiamente se iba convirtiendo en el líder nacional del movimiento. 1904 también es el año en que comienza la organización del radicalismo a nivel nacional, más que nada debido al estímulo proveniente del interior del país. En 1903, o sea, un año antes, se había sancionado una nueva constitución que incorporaba la representación proporcional y que permitía el acceso de las minorías. Volvamos a 1904. En febrero se reunió en Paraná la convención del partido, que adhirió a la postura del Comité Nacional, cuyo presidente honorario era Hipólito Yrigoyen y su presidente titular Pedro Molina. La idea era insistir con la abstención revolucionaria hasta que estuvieran dadas las condiciones para presentarse a elecciones. Laurencena predicaba la abstención revolucionaria en diarios y periódicos de toda la provincia. A partir de la nueva constitución se juntaron varios grupos opositores y lograron representación en la legislatura. La excepción fue el radicalismo, que manifestó su desacuerdo y mantuvo su abstención tanto en 1905 como en 1906 para elegir electores a gobernador por la carencia de garantías. No obstante, las autoridades partidarias miraban para otro lado cuando algunos afiliados, inclusive integrantes del comité provincial, se presentaban como candidatos en coaliciones opositoras al oficialismo. De hecho, de una lista de 8 radicales, 5 resultaron electos concejales en Concepción del Uruguay en diciembre de 1905. Julio de 1906 marca el renacimiento del radicalismo, enarbolando la bandera contra la corrupción. Se constituyó el Comité de la Juventud Radical en Paraná con la concurrencia de 400 personas, siendo su presidente el doctor Marín. Y en agosto una nueva asamblea provincial en Gualeguay que ya tenía 500 afiliados. Se constituye el Comité Uruguayense en diciembre de 1906, siendo su presidente Alberto Emilio Carosini, y como presidentes honorarios Miguel María Laurencena e Hipólito Yrigoyen. Las elecciones siguientes significaron el triunfo a nivel nacional de Roque Sáenz Peña como presidente y de Prócoro Crespo y Emilio Martínez en la provincia. La decisión de Roque Sáenz Peña de reformar el régimen electoral en diciembre de 1910, comenzó a dar sus primeros pasos con la aprobación en el Congreso de la Ley de Enrolamiento General de los Ciudadanos y la confección de un nuevo padrón electoral para estimular y garantizar el voto, quedando dicha tarea a cargo del Ministerio de Guerra. La nueva ley electoral fue aplicada en forma lenta y mañosa en Entre Ríos durante la gobernación de Prócoro Crespo. En las elecciones de enero de 1911, las primeras durante su gobierno, bajo la legislación todavía del viejo régimen, votaron apenas 7.000 personas en toda la provincia. Se presentó solo el partido oficialista y resultó electo diputado nacional el gobernador saliente Faustino Parera. Pese a la existencia de la ley Sáenz Peña a nivel provincial, el doctor Miguel Ángel Laurencena afirmó que solo se presentaría a elecciones si se tenía la certeza de que se eliminaban los viejos vicios del sistema. Pese a la abstención partidaria, se constituyó la lista del pueblo, que tuvo fuerte apoyo del radicalismo local de Concepción del Uruguay. Ciudadanos que con sinceridad deseaban una regeneración en el sistema político, por lo que decidieron participar y obtuvieron un categórico triunfo en las elecciones municipales de esa ciudad, con 726 votos contra 211 del PAN, acontecimiento que fue destacado por la prensa provincial y la porteña.
En marzo de 1911 se reunió la Convención Provincial en Paraná, eligiendo el nuevo Comité Provincial, que sería presidido por Miguel Ángel Laurencena. También resolvió presentarse en las elecciones de 3 diputados nacionales por la provincia, para lo cual designaron como primer candidato también a Miguel Laurencena. Las elecciones se realizaron el 7 de abril, muchas mesas fueron impugnadas, muchos ciudadanos no entendían cómo funcionaba el sistema. Alejandro Carbó por la Unión Provincial obtuvo 20.000 votos, Eduardo Sobral 19.000 también de la Unión Provincial, y tercero fue Miguel Laurencena con 18.500 votos por la Unión Cívica Radical. En esta elección el radicalismo ganó en Paraná y en los departamentos de Concordia, Uruguay, Gualeguaychú, Victoria, Gualeguay y Diamante. Debemos destacar que la presencia de candidatos del Partido Independiente impidió un triunfo radical en toda la provincia. La convención desarrollada en Rosario Dentada en mayo de 1912 decidió solicitar al gobierno entrerriano que convocara a la legislatura para adaptar la ley electoral provincial a la nacional, pero no hubo respuesta en los tiempos esperados, por lo que se convocó a un mitin el 14 de julio en Paraná con el objetivo de presionar al gobierno y solicitar además la autonomía a los municipios. Recordemos que por ese entonces el gobernador designaba a los intendentes. En Paraná se concentraron alrededor de 7.000 afiliados provenientes de toda la provincia, inclusive de Capital Federal, Rosario y Santa Fe. Del acto también participó el Partido Independiente. Crespo no tuvo más remedio que enviar el proyecto de reforma a la legislatura, pero la mayoría conservadora del oficialismo lo rechazó. La nueva convención fue citada en Concepción de Uruguay en septiembre con el objeto de seguir presionando al gobierno. Las elecciones serán en abril de 1913. Se fortalecieron los departamentos, se crearon subcomités en las distintas localidades, se abrieron nuevos comités y subcomités, se realizaban mitines y asambleas, se producían numerosas afiliaciones y reincorporaciones. En junio de 1913 habría nuevas elecciones provinciales. La participación de la ciudadanía fue muy pobre, ya que la nueva ley electoral todavía no estaba aprobada. El oficialismo obtuvo 5 diputados y el radicalismo 3 y un senador. La Unión Cívica Radical triunfó en Concepción de Uruguay y en Paraná Campaña, donde fue elegido diputado provincial el doctor Miguel María Laurencena. También ganó en Diamante y en Villaguay, donde fue elegido el doctor Eduardo Laurencena, hijo de Miguel María. La derrota del oficialismo en varios departamentos y el triunfo por muy pocos votos en el resto impulsó a la oposición a forzar la aprobación de la nueva ley electoral en la provincia. Lo que ocurrió en octubre, a partir de lo cual empezaron a regir en Entre Ríos el voto secreto y obligatorio exigido por la oposición. A medida que se acercaban las elecciones de marzo de 1914 para diputados nacionales y posteriormente a electores de gobernador y vice en la provincia, hubo un notable crecimiento en la participación en todos los comités y subcomités de la provincia de Entre Ríos. Miguel Ángel Laurencena tuvo una extraordinaria movilidad, asistiendo a varios actos en un mismo día de un extremo a otro de la provincia, a pesar de la precariedad de los medios de comunicación de aquella época. En marzo y junio de 1913 se realizarían las elecciones para diputados nacionales y electores a gobernador y vice. El comité provincial reunido en Concordia resolvió la participación activa. El 12 de abril se reunió la convención provincial en Gualeguaychú para elegir a los candidatos a gobernador y vice, resultando electos el doctor María Laurencena y el doctor Luis Lorenzo Echeverre.
Ante el avance imparable del radicalismo, en el oficialismo se fueron complicando las cosas. Surgieron divisiones y rompimientos de viejas alianzas, lo que agravó las desinteligencias del grupo que por tantos años había gobernado la provincia. Los sectores que seguían a Carbó y a Parera y algunos independientes convocaron una convención en febrero con el intento de acercar posiciones. Pero la reunión terminó en un rotundo fracaso. La Unión Provincial llevaba como candidatos a la dupla Alejandro Carbó y Cipriano Urquiza, otro hijo de Justo José de Urquiza. Hubo una impresionante campaña que luego, con el tiempo, se afiliaría a la Unión Cívica Radical. Hubo una impresionante campaña proselitista de ambos partidos. Los radicales contaron con el apoyo de los dirigentes de otras provincias, recibiendo inclusive la visita de Hipólito Yrigoyen, quien ya era el conductor y jefe del partido a nivel nacional. En el oficialismo presumían una derrota y cometieron procedimientos inescrupulosos, haciendo participar a policías, empleados de gobierno y maestros en uso de licencia, actuando como agentes de propaganda oficial. Los corresponsales de los diarios nacionales denunciaban los atropellos y excesos cometidos por la policía que apoyaba a los candidatos oficiales, llegando a la conclusión de que el gobernador no quería o no podía impedirlos. Si bien se temía que se pudieran producir hechos de violencia, la fiscalización y la advertencia activa desde el Ministerio del Interior consiguió que el día 7 de julio se pudiera votar normalmente, aunque en un ambiente tenso, en orden y en libertad. La Unión Cívica Radical se adjudicó la victoria en 7 circuitos: Paraná, Diamante Nogoyá, Gualeguaychú, Victoria Gualeguay, Uruguay Colón, Tala Villaguay y Concordia Federación, con un total de 42 electores. En tanto, la Unión Provincial se impuso en 2 circuitos, Paraná Campaña y La Paz Feliciano, con 12 electores. El Ministerio de Gobierno de la provincia comenzó a dar datos confusos y poner en duda el triunfo del radicalismo en los circuitos Villaguay-Tala y Gualeguaychú. Además de cuestionar defectos formales en actas en algunas mesas, las que decían se debían anular, lo que podía llegar a convertir en derrota la segura victoria de Radical. Todo hacía pensar que se estaba por consumar un fraude escandaloso, teniendo en cuenta que la Junta Electoral tenía mayoría oficialista. Entonces el doctor Laurencena se entrevistó el 1 de julio con el ministro del Interior en Buenos Aires y luego con el propio doctor Victorino de la Plaza, a quienes puso en conocimiento del accionar tramposo del oficialismo en Entre Ríos. Los diarios de Buenos Aires se hicieron eco de esta situación y condenaron al oficialismo. El diario La Nación, el 15 de julio, publicó que, comillas, el fraude sería una indignidad y al mismo tiempo una locura. Ante una fuerte presión, la Junta Electoral extendió al radicalismo los diplomas de diputados provinciales como ganadores en los circuitos Concordia Federación, Uruguay Colón y Gualeguaychú, y otorgó certificados a la Unión Provincial en La Paz y Feliciano, que eran los únicos certificados que no presentaban impugnaciones. Pero a su vez el radicalismo impugnó parte de lo resuelto y también la incorporación del senador Wenceslao Gadea del departamento feliciano, quien estaba procesado en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por violación de un paquete certificado con documentos electorales en el correo. El 5 de julio comenzaron las deliberaciones de la Asamblea Legislativa para designar al gobernador y vice de la provincia. La Junta Escrutadora detectó evidentes señales de adulteración de la documentación presentada, por lo que 3 días más tarde
se suspendió la tarea con el objeto de poner en conocimiento de las maniobras fraudulentas descubiertas al cuerpo electoral. Las violaciones consistían, entre otras, en haber borrado firmas de las actas, en la rotura de los sellos lacrados de los sobres y vueltos a pegar, dejando manchas amarillentas propias de la utilización del pegamento Eureka. Eureka era un pegamento, la marca de un pegamento que se usaba por aquel entonces, que era el único conocido, ¿no? Además de faltante de sobres de votación y faltante de boletas en el interior de las urnas. Reiniciado el trabajo, se encontraron con nuevas y más graves adulteraciones. Terminada la tarea escrutadora, la comisión elevó a la Asamblea Legislativa 2 despachos que serían analizados en la sesión del 17 de julio. El despacho de mayoría aconsejaba expedir los diplomas a los electores radicales en 7 circuitos y al oficialismo en 2, lo que otorgaba el triunfo al radicalismo. El otro despacho aconsejaba realizar un nuevo escrutinio. Mientras se desarrollaban las deliberaciones, se fue juntando un gran grupo de radicales en los alrededores del recinto, alertados ante la posibilidad de la anulación del triunfo electoral. Todo hacía pensar que se podrían producir graves acontecimientos, teniendo en cuenta que la diferencia numérica entre los legisladores de uno y otro sector era muy ajustada. La Asamblea Legislativa se reunió a las 14, pero ante las dificultades que encontraban los legisladores del oficialismo, se retiraron del recinto dejando la reunión sin quórum. Los legisladores radicales amenazaron hacerlos llevar a la fuerza por la policía, por lo que reingresaron a las 21 horas y deliberaron. El diputado Francisco Martínez, radical, leyó el despacho por la mayoría que afirmaba que el cómputo numérico de las actas que no estaban adulteradas, se había constatado que el triunfo del radicalismo era numéricamente indudable. Por su parte, el senador Monzón, representante del oficialismo, fundó el despacho de minoría argumentando que era necesario anular la votación y realizar una nueva en todas las mesas en que se habían producido problemas o adulteraciones. Finalmente se pasó a votación y el dictamen de mayoría obtuvo 20 votos y el de minoría 19. Con este resultado, la Unión Cívica Radical logró 42 electores y la Unión Provincial 12. El 29 de julio de 1914, el Colegio Electoral de la provincia eligió gobernador y vice a los doctores Miguel María Laurencena y Luis Lorenzo Echeverre. Laurencena renunció entonces a la presidencia del partido, sosteniendo que al ser gobernador pasaba a serlo de todos los entrerrianos. El 1 de octubre, hoy se cumple el aniversario, prestaron juramento de ley ante la Asamblea Legislativa. El gobernador dejó expresa constancia que si bien había llegado a tan importante cargo con el apoyo del Partido Radical, desde ese día gobernaría para todos. Y agregó, porque encuadran viejas convicciones de mi espíritu. En su primer mensaje a la ciudadanía, el doctor Miguel María Laurencena advertía a vencedores y vencidos cuál sería el camino que había emprendido, basándose en la modificación total de los viejos procedimientos utilizados por los gobiernos anteriores, el imperio de la ley, la moralidad, la ética, la libertad y el republicanismo como una forma de vivir, trabajar y progresar en democracia. Muy pocos días después de la asunción de Laurencena y Echeverre, murió el doctor Roque Sespeña. Los opositores a nivel nacional, o sea, el radicalismo, el Partido Socialista y el oficialismo entrerriano, reconocieron que fue el primer presidente argentino amigo del pueblo y del libre sufragio. En cambio, algunos integrantes del viejo oficialismo en Entre Ríos celebraron que por fin se había muerto.
La llegada de la Unión Cívica Radical al gobierno entrerriano significó el fin de una época. Se inauguró una etapa de vida institucional con plena vigencia de la Constitución y sus leyes por casi 30 años, logrando superar la Revolución de 1930 y varios intentos de parte de los conservadores por lograr la intervención del gobierno nacional. El período se caracterizó por el orden, la legalidad, la libertad existente, la honestidad de gobernantes y funcionarios, la austeridad administrativa que nunca pudo ser desmentida ni aún por la oposición más recalcitrante. La libertad de prensa fue respetada, la legislación electoral perfeccionada, asegurando el sufragio universal, obligatorio, secreto, con mayoría y minoría. Como dice Beatriz Bosch, historiadora del radicalismo, fue un cambio trascendental. Comillas: ascienden al poder los hijos de los inmigrantes. Irán primero los de la estirpe vasca, quienes desde el llano bregaron tenazmente por la pureza del sufragio. Entre Ríos ha de presentarse como el mirlo blanco de la política argentina. Es fama de urbanidad y cortesía desplegada en las campañas electorales en las primeras épocas de la vigencia de esta revolucionaria ley. Todo esto le valió el apoyo y el acompañamiento de la ciudadanía por muchos años, inaugurando 3 décadas ininterrumpidas de progreso que ni la misma nación pudo lograr. El golpe militar conservador y fascista de 1943 terminó con la democracia y con la república a nivel nacional, interviniendo todos los poderes y acabando con los gobiernos radicales que se habían sucedido desde 1914 en la provincia de Entre Ríos. Desde 1914 hasta 1943, ininterrumpidamente. Este gobierno conservador y fascista designó interventores militares marcadamente antidemocráticos y antisemitas, persiguiendo periodistas, periódicos opositores, echando empleados de la administración pública por ser supuestos adversarios. En definitiva, hoy, 1 de octubre, recordamos la asunción del primer gobernador radical entrerriano. Y para la misma fecha, que es el doctor Miguel María Laurencena, y para la misma fecha, en años posteriores, la asunción de Celestino Marcó, Oreste Carboy Blanco, Ramón Miura, Eduardo Laurencena y Herminio Quirós. Digamos que es una de las fechas más trascendentes para el radicalismo entrerriano.